Estamos en una serie, estamos hablando de quién es Jesús y hay dos cosas que quiero que comprendas en cuanto a cómo estamos hablando en cuanto a eso. Estamos examinando quién es Jesús, y una de las cosas para saber quién es alguien como Jesús es saber qué hizo, qué dijo, y nos vamos a dar cuenta quién es Él. En cómo actúa, qué es lo que enseña esa persona, va a determinar pues quién es Él. Y vamos a estar a través de este año examinando la vida de Jesús y quién es Él y qué enseñó. Y creo que va a ser algo que ha nutrido nuestras vidas. Esta es la cuarta semana que hablamos de esto. Hablamos en la primera semana de que Jesús es Dios. Es totalmente Dios, 100% Dios. Y la segunda semana hablamos de su humanidad, es totalmente hombre. Y vimos cómo el libro de Hebreos dice de que debido a que Él fue hombre y experimentó cada una de las tentaciones y dificultades que nosotros experimentamos, entonces podemos entrar a Él confiados, al trono de la gracia. Dice el libro de Hebreos eso. Y vimos eso en la segunda semana y Dios ha estado hablando en nuestras vidas. Y queremos escuchar. Y hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Y hay algo, cuando tú lees los evangelios, hay un tema que sobresale, o al menos a mí estas semanas me ha sobresalido mucho. Y hay un concepto muy padre. Y quiero que examinemos juntos la Biblia. Vamos a estar navegando en la Biblia. Si tienes tu Biblia, empieza a usar, vamos a usarla hoy y vamos a examinar cosas que Jesús dijo que a mí ha retado mi vida y quiero retar tu vida, porque quiero que cuando leamos la Biblia comprendas esto. Cada palabra de Jesús, cada cosa que Él decía era porque Él lo vivía, Él lo practicaba. Entonces no es algo como que Él dice algo, por ejemplo, hay gente que dice, sabemos de que las sodas son malas para la salud, ¿verdad? Él no es de que va a decir, la soda es mala para la salud y se va a tomar una Coca-Cola. ¿Sí me explico? Él no hacía eso. Todo lo que Él hacía y decía tenía sentido, tenía propósito, y era porque Él caminaba en esa dirección. Cuando Él le dice a sus discípulos, vamos a ayudar a Pablito. Cuando Él le dice a sus discípulos algo, es porque Él también vive eso, Él cree eso, ¿ok? A diferencia de mí, pues a veces decimos algo y pues hacemos lo contrario. ¿Sí me explico? Pero Jesús, cada vez que Él decía o corregía a sus discípulos, era porque Él realmente vivía esas cosas. Y quiero que al leer los evangelios lo veas de esa manera. Y hoy vamos a leer los evangelios, vamos a leer ciertas escenas y vamos a examinar qué Jesús te está diciendo a sus discípulos y qué Jesús también está haciendo. Porque a veces lo que vemos que Él dice nos hace enfocar mucho en los discípulos y nos olvidamos de Él, de Jesús. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo 8. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo capítulo 8 y vamos a ir al verso 25 y el verso 27. ¿Ok? Verso del 25 al 27. Y dice, no sé si se acuerdan cuando leen los evangelios, hay una escena donde hay una tormenta y Jesús manda a sus discípulos y está con ellos y hay una tormenta y Jesús está durmiendo en la barca. ¿Ok? Y los discípulos están aterrorizados por la tormenta y despiertan a Jesús. Esta es la situación. Mateo 8, y déjame te lo voy a leer desde el 23, dice: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Este es cómo responde Jesús. Fíjate bien cómo responde Jesús.
¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y las olas, y de repente hubo una gran calma, y los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas los obedecen. ¿Ok? En el libro de Marcos 4, se vuelve a relatar esta historia. Y te voy a leer lo que dice Marcos. Dice: cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. ¿Ok? Y los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban, hasta el viento lo obedece. Vamos a examinar esto porque hoy quiero hablarte sobre esa frase que Jesús dijo a sus discípulos: tienen tan poca fe. Y cómo examinar esa frase revela quién es Él. ¿Ok? Porque queremos entender quién es Él. Y aquí están los discípulos. Jesús está dormido en la barca, viene una tormenta. Y Él dice: ¿por qué tienen miedo?, preguntó. Tienen tan poca fe. Y en el libro de Marcos, si vas a Marcos capítulo 4, el verso 40, dice: Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Fíjate bien lo que le está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? Hay una tormenta. Es obvio que ellos están aterrorizados por el viento y la tormenta. Pero Jesús se levanta cuando lo despiertan. La respuesta es: ¿por qué tienes miedo? ¿No les ha pasado eso a ustedes? Con sus hijos, los padres, que de repente hay una tormenta eléctrica y pues cae un rayo y tú le dices a tus hijos, a menos que seas mi esposa que le tiene miedo a los rayos, ¿ok? Pero si mis hijas vienen a mí y me dicen: papá, una tormenta, yo les voy a decir: pues, ¿por qué tienes miedo? Estamos en la casa. O sea, ¿qué te va a pasar? La respuesta de Jesús a la situación con sus discípulos era como si Jesús esperara de que ellos resolvieran eso. Porque dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? O sea, a mí me impacta esa respuesta de Jesús. Porque es una respuesta como que hay una expectativa de Jesús que sus discípulos resolvieran eso, que no había necesidad de levantarse. Entonces me da esa impresión, esa respuesta. Pero ahora, hay algo muy interesante. En Mateo, en el verso 26, la frase esa dice: ¿por qué tienen miedo? La palabra miedo en griego, ¿ok?, quiere decir esto: sin fe. Literalmente se traduce esa palabra sin fe. Y es muy diferente a otras palabras que vamos a ver que usa también Jesús la palabra miedo. Pero en este texto, en ambos textos, Mateo y Marcos, la palabra en griego es la palabra que significa sin fe. Y se puede traducir como miedo. Pero la raíz de la palabra da la idea de perder fe, de no tener fe. Y luego Jesús le dice: tienen tan poca fe. Y esa palabra tan poca fe es literalmente eso: tienen tan poca fe. Pero me llama la atención que Jesús usa esta palabra para describir el miedo de ellos como una falta de fe. Y ponte a pensar cómo el miedo se puede traducir como falta de fe. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo diría de esta manera: hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Ok? Y es tan interesante. Apagas la luz, ya saben cómo es toda la habitación. Apagas la luz y le da totalmente miedo. ¿Sí me explico? Y es como que no pueden ni caminar. ¿Ok? Y esa es la idea de la falta de fe. Porque fe es la certeza, es seguridad. ¿Ok? Cuando pierdes seguridad estás perdiendo la convicción, la fe. Esa es la idea en esta palabra en griego. ¿Ok? Vamos a irnos a otro texto. Vamos a ir a Marcos. Vamos a ir capítulo 5, del 35 al 37. Marcos capítulo 5, del 35 al 37. Mientras él
todavía hablaba con ella. A ver, déjame ver si estoy bien. Sí. Mientras todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Ok, esto es una escena después de lo que acabamos de leer. Ok, pasaron unos días y esta es la escena. Está Jesús, Jairo es un líder de la sinagoga, y lo que está sucediendo aquí ahora es que la hija de Jairo estaba bien enferma y mandaron a buscar a Jesús. Y Jairo va con Jesús y le dice: Jesús, ve, mi hija se está muriendo. Y cuando finalmente Jairo llega a decirle a Jesús eso, llegan sus amigos o sus sirvientes de Jairo y le dicen: no lo molestes ya porque ya murió tu hija. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? No tengas miedo. Y pareciera una respuesta rara. En vez de decir: lo siento mucho, no llegué a tiempo, no pude. Y la respuesta de Jesús fue: no tengas miedo. Y esto es una palabra diferente para el miedo en el idioma original. Y es literalmente significa tener miedo. ¿Ok? No es la palabra de no tener fe en cuanto a miedo. Esta literalmente significa tener miedo, estar espantado. Literalmente es la idea de tener tanto miedo que corres, huyes. Que es como cuando yo veo una avispa, yo huyo. ¿Ok? No se rían, ustedes les tienen miedo. ¿Cuántos les tienen miedo a las arañas? ¿Cucarachas? Pues a algunos les tienen miedo a las serpientes, cucarachas y eso, yo no. A las avispas sí. ¿Ok? Esta palabra dice huye, es de tener ese miedo que huye, sales corriendo. Y le dice a Jairo eso: no tengas miedo, solo ten fe. Y aquí la palabra fe es diferente a la anterior. Porque la anterior se refería a poca fe. Aquí la palabra que usa fe, solo ten fe, significa un lugar de seguridad, un lugar de confianza. Se traduce como seguridad en Dios. Y le dice: no huyas, cobarde, confía en Dios. Eso es lo que le dice a Jairo. En otro texto, en Lucas, es la misma escena de Jairo que leímos. En Lucas capítulo 8, el verso 50 dice: Jesús oyó lo que había sucedido y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, ella será sanada. Y esta es una escena bien interesante porque cuando Jesús llega donde está la hija de Jairo, él dice, la gente ya estaba llorando, ya empezaron a hacer el velorio, porque lo hacían en esa época inmediatamente ya, pues ya estaban llorando, ya iban a prepararla para enterrarla y todo. Y Jesús dice: no, ella solo está dormida, y se burlan de Jesús. Las personas que estaban ahí se empezaron a burlar de Jesús, y Jesús entra con 3 discípulos y Jairo, y la levanta, le dice: despierta. Y la niña resucita. Dice: no tengas miedo, solo ten fe. ¿Están listos para el mensaje de verdad? Vamos a Mateo, capítulo 14. Que lo que quiero que veas esta mañana es que Jesús no solamente le está diciendo a sus discípulos: no tengan miedo, ten fe. Él está demostrando a sus discípulos cómo Él tiene fe. Porque en cada situación que Él les dijo: no tengas miedo, ten fe, Él demostraba la fe que Él tenía. Y esa es la parte que no vemos, porque nos enfocamos en los discípulos, no nos enfocamos en Él. ¿Sí me explico? Y nos olvidamos de que Él está demostrándoles con sus acciones el cómo Él tenía esa fe, esa confianza. Pero quiero que entiendas esto.
¿Ok? ¿Recuerda la primera escena que leímos? Que él tenía la expectativa, que comenté que él tenía la expectativa de que sus discípulos hicieran lo que él hizo. Él dice, ¿por qué tienen miedo? Solo tienen que tener fe. Era como decir que Jesús esperaba de que los discípulos le hablaran a los vientos y lo calmaran. Esa es la impresión que a mí me da cuando leo ese texto. Entonces, lo que quiero decirte es que Jesús nos mostró el cómo caminar con fe para que nosotros también podamos caminar con esa misma fe. Y ahí hay una diferencia y más ahorita voy a explicarte algunas cosas en cuanto a nosotros, en cómo manejamos ese concepto de fe. Y quizás lo estamos manejando de una manera equivocada, pero quiero que te examines tu corazón hoy y veas la diferencia en lo que realmente es fe y lo que nosotros pensamos que es fe. Vamos a Mateo 14, 22. Inmediatamente después, Jesús había hecho grandes milagros de multiplicación de los alimentos. Y dice, inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos se regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras que él enviaba a la gente. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí, solo cayó la noche. Jesús había alimentado aproximadamente más de 20,000 personas. Se mencionan 5,000 hombres más sus hijos y esposas. Eso se calcula que eran 20 y tantos mil. Y dice que antes de eso, él estaba buscando un lugar a solas para poder comer. Y no pudo encontrar ese lugar porque llegó la multitud. Y Jesús empieza a hablar a la multitud y empieza a multiplicar los panes y peces. Y empieza a hacer eso. Y ya cuando Jesús hace ese milagro y todas esas cosas, vamos hablando de 25,000 personas. Imagínate cuánto tiempo duraron en poder alimentar a tanta gente. Y luego él se queda a despedirse la gente. Termina de despedir la gente y se va a un lugar a solas, envía a sus discípulos que se adelanten y él se va a un lugar a solas a orar. Y ahora continuamos, el verso 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A esos de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús empieza a caminar sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús habló inmediato, no tengan miedo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si realmente eres tú, ordéname que yo vaya caminando sobre el agua. Y mira lo que pasa. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento, las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe. Tienes tan poca fe. Fíjate bien, esta es una palabra diferente de las que habíamos hablado. Esta frase, tienes tan poca fe, es una sola palabra en griego. Y esta palabra dice, significa esto, confías muy poco. Y tiene sentido. Porque caminó sobre el agua. Confía muy poco. Le dijo Jesús. Pero esta es la frase que más me impacta. Dice, ¿por qué dudaste de mí? Quiero explicarte esta palabra. Porque esta palabra en el idioma original sí se puede traducir como dudar. Y es una buena traducción. Pero implica algo, esta palabra también. Implica renunciar. Y quiero que entiendas ese concepto porque cuando definimos dudar,
al menos yo, no me hace pensar en la frase renunciar. ¿Ok? Y quiero explicarte eso, porque me gusta esa de que la palabra en griego implica renunciar. Porque cuando dudas de algo, realmente estás renunciando a lo que crees. Estás cuestionando la validez de eso. ¿Ok? Si yo te digo, estamos hablando y le digo a Ceci, no, ya limpié la mesa, y ella dice, ¿seguro? Está dudando. En su mente es que yo no hice nada. ¿Sí me explico? Y es la idea de renunciar, de que esa persona no hizo eso. No tuvo la capacidad de hacerlo. Y la idea de dudar de alguien, estás poniendo de que no, esa persona no puede, no lo hizo. Y es la palabra esa de dudar, significa eso. No solamente la idea que tenemos de dudar en nuestro español hoy día, pero implica la renuncia a eso. Renuncia a creer. Porque cuando dudas, dejas de creer. Porque si creyeras, no dudarás. ¿Verdad? Es imposible creer y dudar al mismo tiempo. No se puede hacer las dos cosas. Porque si crees, crees. Pero si dudas, no estás creyendo. Porque creer, tener fe, es seguridad. Y la duda rompe totalmente la fe. Solo, ¿qué pasó aquí? Quiero que entiendas esto, porque cómo Jesús está manejando esta situación. Porque los textos que vimos antes, Jesús les dijo a ellos, ¿por qué tienen miedo? Ten fe. Pero en esta situación con Pedro fue diferente. Jesús no cuestiona su miedo, cuestiona de que dudó. Y sabemos que Pedro tenía miedo porque dice el texto en el verso 30, dice que se aterrorizó. Es la misma palabra que vimos de tener miedo, de huir. Pedro tenía miedo. Pero no fue ese lo que cuestionó Jesús. En los otros textos que leímos, él cuestionaba el miedo. Para Jesús no fue tanto el problema de tener miedo. Él sabe que vamos a tener miedo. Él sabe que vamos a enfrentar situaciones en que vamos a tener miedo. Pero hay una diferencia. La duda. La duda te detiene y te hace renunciar, ¿ok?, a aquello que crees. Y hay una gran diferencia en eso. Ahora, esto es lo que quiero explicarte. Te estoy diciendo todo esto para poder decir esto, ¿ok? Hay una diferencia en tener fe y saber. Y yo creo que en el cristianismo de hoy hay muchos que saben, pero no tienen fe. Porque cuando yo veo el poder de la fe a través del Evangelio, es muy diferente en lo que vivimos hoy día en el cristianismo. Es por decir, creemos, y te lo voy a preguntar, no contestes inmediatamente, ¿ok? No estoy diciendo que se cayó. No lo contestes inmediatamente, pero creemos, escucha bien, creemos en la sanidad divina o sabemos que Dios puede sanar. Es muy diferente. Yo creo que muchos en la iglesia saben que Dios puede sanar. Pocos creen en la sanidad divina. Pocos tienen esa fe en la sanidad divina. ¿Sí me explico? Porque sabemos, por ejemplo, por decir, esta va a ser dura. Creemos,
Ok, fe, estamos hablando de creer, confianza y seguridad. ¿Creemos que Dios nos ama o sabemos que nos ama? Hay una diferencia ahí. Porque el conocimiento, el saber es información. Pero la convicción es creerlo y actuar en base a eso. Si yo realmente creo que un producto me va a hacer daño, lo voy a dejar de usar, ¿verdad? Si sé que el producto me hace daño, pero lo sigo consumiendo, realmente no lo creo. ¿Sí me explico? Es lo que estoy hablando en cuanto a fe. Y el problema es que tenemos una confusión en cuanto a cristianismo con la fe. Y pensamos, porque venimos de una cultura cristianizada, Latinoamérica, una cultura católica, pensamos de que fe es igual a saber. Y tenemos una cultura religiosa que decimos, nos vemos mañana, sí, quiera Dios. O decimos esas frases así muy, muy cristianas, muy dentro de nuestra cultura. Dios primero Dios. ¿Sí me explico? Cuando realmente no creemos eso, es una mala frase. Sabemos esas cosas, pero no creemos, porque si creyéramos y teniéramos esa fe en Él, mostraríamos algo diferente. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sé que viviríamos y viviríamos algo diferente? Lo sé porque cuando leo el libro de Hechos, veo que hay una gran diferencia. Veo un Pedro que tiene esa certeza, esa seguridad de que él ora y la gente sana. Y al leer los evangelios en estas semanas estoy viendo eso y veo cómo Jesús me está diciendo a mí, sabes, pero no crees. Y me está retando a mí primero a creer. Porque muchos sabemos y no creemos. No tenemos esa seguridad, esa certeza de que Él puede hacer eso. ¿Qué sucede si solamente sabemos? Pues Jesús nos dice, tenemos poca fe. Tenemos una fe pequeña. Pero escúchame esto, aún así, cuando Él dijo, tenemos una fe pequeña, Él dice, si tan solo tuviéramos la fe, como el tamaño de ¿qué? De una semilla de mostaza. Aún así, la demanda de fe que Él requiere de nosotros o que nos pide, no es tan grande como la de Él mismo, que Él tenía. Déjame buscarte un pasaje que no agregué. Vamos a, creo que es Mateo 17. Vamos a Mateo 17, verso 14. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terrible. A menudo cae al fuego o al agua, y así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Quiero que entiendas bien las frases del Evangelio. A mí me encanta cuando leo el Evangelio y empiezo a notar pequeñas frases que son relevantes. Están hablando de un endemoniado. ¿Y sabes qué dicen? No están diciendo, expúsalo o exorcízalo. Dice, lo llevé a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y hay varios textos que cuando Jesús libera a personas de demonios, dice, y sanó a personas que tenían demonios. Y me llama la atención la frase sanar en relación a demonios.
Dice el verso 17, dice, Jesús le dijo, gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Está citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Y entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente. ¿No tienen la qué? La fe suficiente, poca fe. No están diciendo, él no está diciendo que no creen, pero que no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque tan pequeña como una semilla de mostaza, podrán decir a esa montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Estás viendo lo que sucede si tenemos fe? Jesús está diciendo, nada sería imposible. ¿En qué crees? Para empezar, o sea, ¿en qué se valida tu fe? Porque este es el asunto, ¿tu fe se valida en religión? ¿O se valida en quién es realmente Jesús? Y la pregunta es, si nuestra fe se valida en quién realmente es Jesús, ¿lo conoces? ¿Realmente lo conoces o sabes de Él? ¿Realmente tienes esa relación con Él? Lo que yo veo de Jesús, Él tenía una seguridad en su fe al Padre, porque realmente conocía al Padre. ¿Notaste en la lectura de que dice que después de despedir a los miles de personas, qué fue lo que quería hacer Él? Quería ir a orar a solas. Ese deseo, ese anhelo de estar con el Padre. Ese es el deseo de Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en eso? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo podemos crecer en nuestra fe? Te digo algo. La única manera que vas a crecer en tu fe es a través de leer la palabra. Por eso hacemos iglesias en casas. Tenemos un plan de lectura en que juntos leemos. Te aseguro, si tú realmente estudias su palabra, especialmente si lees los evangelios, tu fe va a crecer. Va a crecer. Va a crecer. Déjame te busco otro versículo que se está me llegando a la cabeza. Mateo 15. Lo voy a dejar así. Hay una escena en los evangelios y creo que es también con otro endemoniado. Y este hombre está buscando que Jesús sane a su hijo. Si alguien se recuerda el texto, me lo ayuda para leerlo.
Pero esto es lo que sucede. Jesús demanda fe para esto, para Él sanar esta situación. ¿Y sabes lo que dice este hombre? Dice, Señor, quiero creer, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Le dice eso? Ayúdame a creer. Yo creo. Marcos 9:24. Gracias. Sabía que lo había leído. Es el primer día de él. Marcos 9:24. Vamos a ir a leerlo. Verso 14. Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno y no lo permite hablar. Y siempre que el espíritu se apodera de él, lo tira con violencia al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que le echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, es la misma escena que habíamos leído antes, pero esta es la que tiene los detalles. Marcos 9. Dice, Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús que le causó una violencia convulsión al muchacho y cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos si puedes. Esa fue la respuesta del papá. Mira cómo Jesús responde a esto. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Cómo es que si puedo? ¿No te ha pasado así? Señor, sana a esta persona si puedes, si quieres. ¿Cómo si quiero? O sea, si lees el Evangelio, te encuentras en muchas situaciones donde personas le preguntan, si quieres, sáname. Y Jesús, si quiero. Él quiere sanarte, Él quiere tocar tu vida, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere darte libertad. Él quiere, y no solamente quiere, Él puede. Él puede. Y solo puedes entender y creer eso en los evangelios si lo lees. Este es el asunto. Muchos de nosotros tenemos una fe prestada. Usamos la fe de otro, porque vemos de que un pastor o una persona oró por alguien y la persona se sanó y pues usamos esa fe, pero no tenemos una fe porque lo leímos, lo vivimos, lo creemos. Y esa es la diferencia. Cuando empiezas a leer las escrituras, tu fe aumenta. Y te das cuenta de qué Él dijo y empiezas a decirte, ¿cómo si puede? Claro que Él puede. Y al instante el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y le causó otra convulsión,
violenta al muchacho y salió de él. Y el muchacho quedó como muerto. Y un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Luego le pregunta a sus discípulos, si sigues leyendo, que por qué ellos no pudieron expulsar ese espíritu maligno. Y Jesús contesta, esta clase solo puede ser expulsada con oración. Esta clase solo puede ser expulsada con oración. ¿Qué involucra la oración? Involucra una relación con el Padre. Y muchos de nosotros no tenemos fe y no creemos porque no estamos relacionándonos con el Padre. ¿Quieres caminar en lo sobrenatural de Dios? Puedes, pero tiene un precio. Y es eso, es creer. Y lo que yo veo aquí, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios y tenía una convicción. No había duda en él acerca del Padre. No había duda en él acerca del Padre, de Dios Padre. Te pregunto, y solo tú puedes contestar eso en tu corazón, pero ¿tienes dudas acerca de él? Y para ayudar a tu religiosidad, yo tengo dudas. Y por eso, en mis dudas, ahí me acerco a Jesús y le digo, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque no hay nada de malo en reconocer de que a veces tengo poca fe. Como Pedro caminó, pero tenía poca fe. Por eso vimos esas palabras. Porque nuestra religiosidad, si alguien dice, no, es que tengo poca fe o algo así, pues pensamos de que es algo malo. Pero Pedro tenía poca fe. Y luego, ¿qué ves? Tiempo después, ¿no es Pedro el que está sanando y haciendo milagros en el nombre de Cristo? ¿No es Pedro y Juan que estaban en la cárcel y empiezan a adorar y viene un ángel y los saca de la cárcel? Y les prohíben a ellos de que prediquen el evangelio. ¿Y sabes qué es lo que ellos hacen cuando salen de la cárcel y regresan a la casa donde se estaban juntando? Empiezan a orar y le dicen, Señor, ayúdanos a hacer milagros. Ayúdanos para que la gente te conozca. El mismo Pedro que caminó sobre las aguas y dudó, Dios lo empezó a usar. En tu duda, en tu inseguridad, Él aún así te puede usar. Pero ¿qué vamos a cambiar hoy? Vamos a creer en Él. Porque Jesús Jesús, ¿sabes qué es? Es suficiente. Yo te pregunto, ¿habrá algo que Jesús no pueda hacer? Yo quiero que empieces a orar en este momento y le digas a Él, en esa situación difícil que vives o ese lugar donde tú estás, que tú dices que necesitas un milagro, necesitas que Dios intervenga, pregúntale a Jesús esto. Jesús, ¿quieres? Y si quieres, ¿puedes? No cuestionándolo. ¿Sabes cuál es la respuesta? Sabes que Él quiere y puede. Pero realmente es lo que le quieres decir, que no te atreves a decírselo. Y deja que te responda como le respondió a este hombre. Y le dijo, ¿cómo que si puedo? Claro que sí. Al que cree todo es posible. Entiende bien esa frase. Quiero que entiendas bien esta frase porque esa frase te involucra a ti y a mí. Entiende esa frase, al que cree todo es posible. Él no está diciendo, ¿cómo que sí puedo? Claro, yo sí puedo. Él dijo, al que cree todo es posible. ¿Sabes qué? Jesús dejó abierto ahí de que si tú empiezas a creer en Él, puedes hacer lo mismo.
que si nosotros empezamos a creer como Él cree en el Padre, vamos a hacer lo mismo. Porque ¿cuál era el problema? De que los discípulos no podían expulsar el demonio. Pero si creen, era la falta de fe de los discípulos. Y muchas de las cosas que no suceden de la manera que queremos, cuando le pedimos oramos, es por nuestra falta de fe. Es por nuestra falta de fe. Porque ¿sabes qué pasa? Muchos nuestra fe está fundamentada en información y no en una relación y una experiencia con Él. Y si tienes una fe de información, es solo eso. Pero si tienes una fe de una experiencia con Él, es diferente. Es diferente, vas a ver cosas. Empieza a preguntarle a Él, ¿quieres y puedes? ¿Oramos? Sea lo que sea que necesites en tu vida ahora mismo. Si necesitas sanidad, pregúntale, ¿quieres y puedes? Y dile, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Cierra tus ojos y empieza a orar. Y quiero que sepas que Él puede y quiere. Quiero que sepas de que Él desea, Él quiere, realmente quiere. Él realmente quiere. Su Padre. Creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Creemos, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Te pregunto ahora, mírame a los ojos. ¿Crees que Él puede? Y si no crees, está bien. Puedes decir, quiero, ayúdame en mi incredulidad. ¿Crees? Entonces actuemos en base a eso. ¿Quién necesita sanidad aquí? Que venga aquí al frente y vamos a orar. ¿En serio? Nancy, ven. Ven, si tú tienes esa seguridad, esa convicción de que Él puede, ven, vamos a orar, vamos a poner manos sobre Nancy, vamos a orar. Esto no es un show. Estamos hablando de que si creemos en Él, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no orar y recibir esa sanidad? No esperes que yo empiece a orar por ellos. Te estoy diciendo, ven tú y ora por ellos. ¿Crees que Él puede? ¿Crees que Él quiere? Ven y ora. En serio. Vamos a activar nuestra fe. Nuestra fe está fundamentada en quién es Jesús.
Así es, Padre, trae sanidad en este momento, porque tú quieres y puedes. Tú quieres y puedes, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Son nuestra falta de fe. Él puede. ¿Sabes lo más reconfortante de esto? Es que al final no se trata si tienes mucha fe o poca fe. Aún así Él puede. Él puede con tu poca fe y Él puede con tu grande fe. Pero si tenemos poca fe, ¿qué estás haciendo? Cambia una de esa vida religiosa de decir yo creo a vivir realmente en comunión con Él. En serio, cambia eso. Ya basta de ser cristiano nada más el domingo, el fin de semana. O ser cristiano cuando hay un problema. Porque decimos que creemos cuando está el problema. Porque no tenemos otra. Pero eso no es fe. Honestamente, esa es pura conveniencia. Pero cambia eso. Cambia eso. Dios puede y quiere. ¿Comprendes eso? Cristina, Dios puede y quiere. Nancy, Él puede y quiere. Nancy lleva meses con dolores de su rodilla. El miércoles oramos. Hoy oramos. Dios ya te sanó. ¿Entiendes eso? Dice, en la medicina hoy día, ¿sabes cuántas categorías de enfermedades hay? Hay 39 categorías de enfermedades. Todas las enfermedades que existen hoy día en el mundo la han categorizado en 39. Cualquier enfermedad, tú di la enfermedad y ahí entra en una de esas 39 categorías. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre el número 39? Que Jesús recibió 39 latigazos y dice la palabra que por sus llagas somos sanos. Hay una herida, menos una herida de Jesús por cada enfermedad que tengamos. Él pagó el precio. Él pagó el precio. Él quiere y puede. Él quiere y puede. Y quiero que salgas de aquí con eso, con esa idea de que Él quiere y puede. Y sabes que cuando escuches que alguien está enfermo, ora. Escúchame bien. No importa si tienes poca fe. Ora. No vayas a la medicina inmediatamente. Ora. Ora. Y dile, Padre, sana a esa persona. Sana a mis hijos, sana a mis hijas. Él quiere y puede. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que es el Hijo de Dios, que confió totalmente en el Padre y nos enseñó a cómo confiar en el Padre. Ese es Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque quieres y puedes. Y te pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Sí. Sí, Señor. Sigue cerrando tus ojos, Padre. Confiamos en ti. Me estaba dando Dios esta palabra. Dice, deja de caminar para Jesús sin Jesús. Deja de andar para Jesús sin Jesús. Deja de trabajar para Jesús sin Jesús.
Deja de hacerlo. Él quiere conectarse contigo. Realmente, si tú estás aquí dedicándole un tiempo a Dios, deja de caminar sin Él. Estás andando como si anduvieras viviendo para Jesús, sin Jesús, siendo el centro de tu vida. Jesús no quiere un gris. Jesús quiere un blanco o un negro. Jesús te quiere todo. Jesús quiere tu convicción entera. Jesús te quiere completamente. No quiere un gris. Deja de caminar en ese camino gris. Él dice, camina realmente conmigo. Para mí, realmente para mí. Y la convicción de tu fe va a venir nada más y nada menos que por escuchar la palabra, por vivir esa palabra. Hebreos 4, 12, 13, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Cuando quieres sanar a alguien, ¿por quién? ¿Por qué quieres sanarlo? Para que digan que tú lo sanaste, para tu gloria. No fuimos creados por nosotros para llevar ninguna gloria. La gloria es totalmente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él juzga las intenciones y ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Pero tenemos que abrirle nuestro corazón a esa palabra viva. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Deja que penetre hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y esta semana yo te reto que cada vez que tú abras su palabra, le permitas que penetre. Dile, Dios, háblame. Ayúdame a caminar contigo. Dejar de caminar como si caminara para ti, sin ti no más. Solo para que los demás digan que camino contigo. Basta. Pongo un alto a eso. Digo, Dios, voy en serio contigo. Porque ¿sabes qué? Él viene en serio por su pueblo muy pronto. Es en serio. Es real. Y Él quiere una relación contigo real, verdadera. No quiere mitades, no quiere medios, no quiere grises. Él necesita tu corazón entero. Y por eso necesita tu convicción para que tú empieces a impactar vidas, a sanar enfermos, a hacer milagros para su gloria, para que los demás vengan corriendo. Algo está pasando. Algo está pasando. Que la gente pueda ver, algo está pasando. Y es que el Rey de Reyes está en camino. Y Howard nos decía hace poco, la cosecha está lista, pero tú estás listo para traer esa cosecha. Hoy dejamos, Señor, ese camino gris y empezamos a caminar realmente contigo, Padre. Trae convicción que nadie más va a traer, ni siquiera el pastor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra viva y eficaz. Hoy la dejamos, Señor, que penetre en nuestro corazón, Señor, hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo. Dice que penetra los huesos. Aquel lugar donde ni los doctores pueden llegar, Dios sí puede llegar. Nos vamos hoy con una convicción que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no hay absolutamente nada, Señor, imposible para ti. Y hoy acrecenta nuestra fe, Señor, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, Padre. Y declaramos cada enfermo en este lugar sano por tu poder y por tu sangre preciosa, porque tú ya pagaste, Señor. Porque tú cubres tu pueblo, porque tú has prometido, Señor, porque tú, Señor, vienes pronto, Padre. Y estamos esperando sus testimonios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Y declaramos tu palabra viva, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo,
Llena nuestra casa, Señor. Cambia ambientes en nuestros hogares. Danos fuego, Padre, y hambre por ti, Señor, y tu palabra. Que no podamos seguir un día, Señor, sin escucharte, sin escuchar tu voz de Padre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.